Pues ustedes conocen que la población de Haití actualmente es aproximadamente, según las publicaciones que aparecen, de unos 11 millones, y desde luego una nación que no tiene un padrón, que no tiene un censo desde hace años, pues será muy difícil que pueda entonces tener un censo, digamos, una cantidad poblacional, un conteo, una precisión de alguna manera de cuántos habitantes tiene. Esto es lamentable porque hay una gran proporción de nacionales haitianos que nunca son registrados debidamente como debe hacer todo Estado. Esto, ojalá que ellos dentro de sus esfuerzos de desarrollo, una vez recuperen la tranquilidad, una vez recuperen la paz mínima que requiere un pueblo para poder organizar sus recursos humanos, sus recursos naturales y darse una organización mínima para poder marchar como pueblo civilizado. Ojalá que esto lo logren, pero tiene aproximadamente unos 11 millones de habitantes en su diáspora. De la misma forma, podrá saber tal vez Estados Unidos cuántos haitianos tiene, podrá saber tal vez España, cada país, pero Haití no sabe cuántos haitianos hay fuera de su territorio, como tampoco sabemos nosotros con precisión, pero nosotros sí que contamos con un padrón bastante actualizado, con un registro de nacimientos que podrá tener sus escapes, es natural, pero este registro de nacimientos dominicanos cada vez se hace más puntualizado, más actualizado, más al día, y todo esto es imprescindible. Ahora mismo el país está impulsando el censo nacional. Este censo aspira a saber cuántas viviendas, las condiciones de las viviendas, cuántos dominicanos, las condiciones de los dominicanos, en fin, para eso son los censos, y los censos son el instrumento fundamental para la planificación del crecimiento y del desarrollo de los pueblos. Nosotros tenemos aquí unas preguntas que vamos a plantearles a los distinguidos visitantes e intelectuales y actores del pueblo haitiano, que aspiramos a obtener las mejores respuestas para ello. Son preguntas llenas de respeto. También vamos a aspirar a abrir los micrófonos para que los amigos más adelante, como es costumbre del programa, puedan hacer sus preguntas. Desde luego no hay que decir que tienen que ser preguntas bien juiciosas y respetuosas, porque sabemos que lo han sido siempre nuestros amigos. Creemos que esta es una gran oportunidad. Es la primera vez que en el país se hace un diálogo de esta manera, o se hacen invitaciones con la intención de que sean los propios actores haitianos quienes cuenten su situación, quienes cuenten cómo ellos ven sus propios problemas. Y también que nos digan por qué Haití no ha encontrado, como va encontrando con dificultades, República Dominicana, no las mejores de las soluciones a sus problemas. República Dominicana tiene todavía una gran proporción de su población sumida en la pobreza, sumida en el hambre. Todavía tenemos una gran marginalidad. Vaya usted a ver a orilla de los ríos en las grandes ciudades, vaya usted a ver a orilla de las carreteras, en espacios que apenas comprenden dónde sembrar árboles, que la gente se encarama y hace una casita, y todo esto es expresión
de extrema pobreza. Pero cada vez que pasa una depresión tropical, una tormenta tropical, un huracán, como los hacinados son convertidos en damnificados y cómo se aumenta el sufrimiento y la expresión de la pobreza. Sin embargo, hay que ver por qué Haití, por lo menos, no encuentra un camino parecido, sino que ahora, cuando esperábamos que pudieran tal vez andar por otras vías, entonces se revierten hacia atrás y todo indica que en vez de ir superando las deficiencias, van teniendo más problemas, se va empeorando su situación. También le vamos a preguntar por qué, a qué creen ellos que la comunidad internacional, en vez de volcarse cada día más, en vez de abrazar la solidaridad, se muestra prácticamente indiferente. En una situación de emergencia, cuando estaban tomados hasta las áreas de almacenamiento de algo tan peligroso como los combustibles y todo esto, lo que dio la comunidad internacional fue un compás de espera, llevó el tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y después no se han pronunciado más y la indiferencia no puede ser mayor. Sin embargo, República Dominicana tiene sus vecinos, como sus vecinos nos tienen a nosotros, los tenemos aquí. El Estado dominicano no quiere que se le acuse internacionalmente, a pesar de tantas ayudas, tantas asistencias, tanta prontualidad en ayudarles. Sin embargo, hay voces que todavía intentan decir de República Dominicana, en vez de agradecer la gran solidaridad, dicen otras cosas. Es decir, si bien es cierto que no podemos obligar a que todo el mundo piense igual y todo el mundo nos elogie, pero también resalta cuando tú haciendo las cosas con gran sacrificio, entonces no es valorado, no es agradecido como tal vez pudiera ser o uno espera que sea. En todo esto, República Dominicana se ha convertido en una voz, usted dirá, es interesada, claro, pero también solidaria, también defensora de los derechos humanos, de los derechos de los haitianos a tener una vida mejor, y lo ha hecho con mucha hidalguía, con mucha decisión en los más altos escenarios del mundo, como es el de las Naciones Unidas, que es el más alto de todos, pero también en todas las reuniones lo ha hecho el presidente, lo han hecho los ministros dominicanos y lo hacemos todos los dominicanos. Por eso hemos traído aquí a la Z101 como una primicia, como en un programa que nunca se había hecho antes, invitar a los propios actores o parte de ellos, porque la comunidad haitiana se caracteriza por la división, por la multiplicidad de opiniones, cada uno tiene la suya, y en libertad eso es así. Entonces, de venir aquí a los espacios de los sabios en la Z 101, a plantear qué piensan los haitianos o estos líderes y representantes del pueblo haitiano de su propia crisis, porque la verdad es que es una crisis que no puede ser ignorada, que es una tremenda falta de ética humana y de casi violación a los derechos del ser humano, el que haya una humanidad que haya alcanzado, valga la tautología, los niveles de desarrollo científico, tecnológico, económico, que haya alcanzado los niveles de riqueza más altos de la historia, y que entonces dejen languidecer un pueblo por falta de asistencia, de identidad, de responsabilidad, que como decía Pamela White,
la embajadora de Estados Unidos en Haití. Ya en Haití la diplomacia no tiene mucho que hacer. Allí tienen que hablar, eso decía ella, las botas en las calles, es decir, debe intervenir una fuerza que asista a la policía, que asista para recuperar el orden, no para herir su soberanía, porque nadie ha concebido, y mucho menos quien hace uso de la palabra, nadie ha concebido que jamás el pueblo haitiano deje de ser lo que ha sido desde 1804, un pueblo que ganó su independencia, que debe ser independiente, un pueblo que merece vivir en libertad, en prosperidad, al igual que lo merecemos nosotros. Nosotros queremos entonces, Parezón, pedir al señor obispo, primero lo que se hace como una tradición entre los pueblos, una oración por la unidad de la isla, en términos no unidad de la isla, sino en términos de solidaridad entre los pueblos, no en términos tampoco ni jamás, cada pueblo en su espacio, cada pueblo con su independencia, cada pueblo con su soberanía y cada pueblo defendiendo sus propios intereses, pero unidad en el pensamiento cristiano. Adelante. Perfecto. Dios Todopoderoso, tú nos amas con un amor infinito y eterno. Te agradecemos, te presentamos esta isla con los dos pueblos, pueblos vecinos, pueblos hermanos, pueblos que están llamados para cooperar, para vivir la amistad, para vivir la fraternidad. Te pedimos que nos guarde. Te pedimos también que nos ayude a vivir la globalización de los valores, que Haití y la República Dominicana pueden vivir en la solidaridad, en la cooperación, en una verdadera alianza. Así podemos preparar juntos un futuro nuevo para los hijos y hijas de esta isla. Te lo pedimos, Señor, por tu gloria y por el bien de los dos pueblos que tú amas. Y también por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Y respetamos las diferentes teologías, las diferentes preferencias religiosas que puedan tener los amigos. Unos son, bueno, hay tres tipos de religiones en el mundo. Están las religiones humanas, las religiones naturistas y las religiones revelacionistas. Las humanas son como el budismo. La gente cree que el budismo es una religión y Siddhartha Gautama Buda, 457 años antes de Cristo, empezó a buscar el estado de plena iluminación, todo esto, y bueno, creó el budismo, pero el budismo no tiene Dios. El budismo no es una religión teológica, es una religión de ritualismo y de búsqueda de dominio de las fuerzas humanas. También tenemos el confucianismo y otras más que son las tipificadas como religiones humanas, pero también tenemos las naturistas como el shintoísmo, el taoísmo y todo eso, que veneran todos los fenómenos naturales que hagan más agradable la vida del humano, siempre con ese egoísmo humano para tipificar las cosas, y así es. Bueno, esas son las religiones llamadas naturistas, que tampoco tienen dioses, sino que son el monte Fuji, la floración de los cerezos, el rumor de las aguas bellas al caer, que dominan en Oriente todo esto. Entonces tenemos las religiones, bueno, la religión eterna, que es el hinduismo. Se dice que no tiene creador, no tiene principio, porque es la madre de todas las religiones,
Y entonces tenemos la religión, las religiones revelacionistas, que nace en la Ur, cuando lo que hoy es Irak, cuando supuestamente Jehová se le apareció a Abraham, y de ahí nace el judaísmo. Luego, por una revelación, también viene el cristianismo, la Madre María, y luego el Islam, con Alá y Mahoma. Y esas son las tres llamadas religiones revelacionistas, aunque existe también el druismo al sur de Siria y norte de Israel. Un druismo muy pequeño que también es revelacionista. Bueno, obispo, le preguntaríamos a usted, Pierre Dumas, como primer entrevistado, ¿a qué se debe la situación de indiferencia que la comunidad internacional hoy tiene frente al problema haitiano? ¿A qué cree usted que existe esto? Gracias por la pregunta. Yo creo que una de las razones por la cual la comunidad internacional muchas veces manifiesta una indiferencia respecto a la crisis, a la problemática de Haití, es porque hay mucha ignorancia de la situación que vive Haití, de la historia. Ignorancia, después que la MINUSTAH tuvo tantos años allá. Yo creo que muchas veces un pueblo no se entiende solamente por las cosas que se imponen. Un pueblo se entiende cuando uno hace lo que llamamos una encarnación en su historia, en su alma, en sus valores, en sus tradiciones, en su lengua, en su visión de vida, en sus perspectivas, en sus esperanzas. Yo creo que muchas veces la presencia de la comunidad internacional viene solamente para ayudar y no viene para ayudar en el sentido de la asistencia, no viene para dejar a este pueblo de desarrollar lo que es lo más profundo por su futuro, por su porvenir. Yo creo que en ese sentido hay una gran ignorancia, sea de la historia, porque lo que hemos vivido en Haití es algo que pertenece ahora a todo el mundo, es algo de la historia. El primer pueblo que ha dicho no a la esclavitud, el primer pueblo que ha dicho que cada ser humano debe ser respetado en su dignidad. El primer pueblo, digamos, que ha dicho que el ser humano no se define solamente a partir de esta intuición europea de la libertad para solamente algunos, de la fraternidad para algunos, de la igualdad para algunos. Un pueblo que dice cada ser humano merece el respeto que se debe dar a él. Yo creo que la historia de Haití tiene algo que pueda enseñar a todo el mundo, a todos los pueblos, a toda la historia. Muchas veces hay ignorancia de esto, muchas veces hay casi lo que llamamos una manera de comportarse que olvida esta parte de la historia. Y también Haití es uno de los pueblos que ha empezado a abrir la posibilidad para los pueblos latinoamericanos a conocer también, a gustar la libertad. Sí, pero obispo, pero un Haití que ahora, según se nos pinta por las informaciones noticiosas, de que hay bandas que han imposibilitado el buen desenvolvimiento de la sociedad, bandas que están secuestrando, que están exigiendo el pago de rescates, prácticamente haciendo imposible la vida del pueblo haitiano. Sí. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional, al verlos a ustedes,
en incapacidad de poder recuperar el orden público, puedan esgrimir ignorancia. ¿Cómo es posible eso? Yo creo que muchas veces las decisiones vienen de fuera. Han impuesto un embargo sobre las armas en Haití. La policía regular, normal, formada por el personal de la ONU y de muchos países que se dicen amigos de Haití, han decidido de imponer un embargo. Este embargo no sirve al país, sino sirve a los grupos que se llaman bandas. Las bandas son gente que ha decidido de vivir no en la sociedad, pero en zona no de derecho. Eso quiere decir, la decisión de poner el embargo sobre las armas para las fuerzas legales es un equívoco. Es un equívoco. Y la decisión ha sido tomada por la comunidad internacional, por los Estados Unidos. Yo creo muchas veces hay que consultar a la gente local para tomar decisiones que pueden impactar la vida del pueblo, de la gente. Y yo creo que si la policía, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas, la policía no tiene armas normales, regulares para luchar contra la violencia, y las bandas tienen armas, hay que ponerse muchas preguntas. Las armas, Haití no es un productor de armas. Yo entiendo, no. Oiga lo que estoy hablando. El pueblo de Haití debería tener un ejército, una policía con la capacidad de poder controlar el orden público, porque es fundamental para vivir. Sí. No lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos esto así a la libre y que sigan los crímenes y siga el terror? ¿O la comunidad internacional les va a ayudar o no? La comunidad internacional tiene que ayudar, debe ayudar. Sí, don Benito, sí, monseñor, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Sí, le había llamado ayer porque tenemos al obispo de Haití, Pierre Dumas de Miraguán, y queríamos que ustedes estuvieran con nosotros también como obispo de aquí de Santo Domingo. Sí, estoy hablando con el monseñor Ángeles, sí, pero se nos hizo... Sí, pero parece que se nos hizo tarde porque usted me responde ahora y ya estamos en el aire. Ojalá pudiera venir o tener una intervención si nosotros le llamamos, si usted puede. Ok. Monseñor Benito es un gran amigo. Saludo a Monseñor Benito de Ángeles. Me dice el obispo Dumas que le envía un saludo cariñoso, que es su gran amigo. Dígale igualmente a mi gran hermano Sí, dice Monseñor Ángeles que le envía un saludo cariñoso y que reconoce la gran amistad que tiene. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, adelante. Sí, entonces te decía, ¿qué se debe hacer? Ahora sabemos que el país casi no funciona porque las bandas ocupan una buena parte del territorio. Hay que luchar contra las bandas. La comunidad internacional puede ayudar, la policía local puede también ayudar a las fuerzas locales, acompañar esas fuerzas, tener una agenda para reducir y eliminar al futuro esta manera de proceder de las bandas, permitir al pueblo haitiano que pueda circular, el comercio se pueda hacer y también la gente se debe normalizar la vida de la gente. Eso quiere decir también, no es solamente una fuerza militar, sino hay que pensar también con los haitianos a lo que llamamos allá un plan Marshall por el desarrollo
del pueblo, del desarrollo del país. Correcto, es decir, usted está planteando que no es solo una fuerza represiva, sino también una fuerza para el desarrollo, como aquel que existió entre 1947 y 1952, después de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. En que Estados Unidos financió en la recuperación, la reconstrucción y el relanzamiento del desarrollo de todas las naciones europeas, las enemigas y las amigas, incluyendo a Alemania, incluyendo a Italia, y entonces por 20,000 millones de dólares de aquel tiempo, que si fuera hoy representara esos 490,000 millones de dólares, y entonces usted como iglesia entiende que debe haber no solo una fuerza, que no se entienda como una fuerza de intervención, sino como una fuerza de pacificación y de desarrollo. Desarrollo, perfecto, porque lo que estoy haciendo ahora es una incidencia, una advocacy, para que el país se ponga en pie, conozca una resurrección histórica y se pueda desarrollarse. Ese es el pensamiento de la Iglesia Católica de perfecto. Nosotros quisiéramos que, y ya la Iglesia está ayudando a elaborar un plan estratégico de desarrollo humano integral, incluyendo todos los departamentos, todas las zonas, porque sabemos el problema de Haití no es solamente una cuestión de violencia, es una cuestión de desarrollo. Un pueblo que vive en esa situación tan difícil por muchas razones históricas en el pasado, la deuda francesa, la ocupación americana y tantas cosas, este pueblo no ha sido ayudado a mirar a su propio desarrollo. Entonces, una parte importantísima de la solución debe venir de la oportunidad de crear un plan que se puede llamar Marshall, que se puede llamar con otros nombres, pero yo creo que hay que pensar. No hay otro nombre mejor que la recuperación de Haití. Perfecto, perfecto. Sí. No hay otro nombre mejor que este. Sí, recuperación de Haití. Sí, entonces, pero algo más yo quería preguntarle acerca de su diócesis. ¿Cuántas diócesis tiene Haití? Haití tiene 10 diócesis. 10. Mi diócesis es la última, la más pequeña. La más pequeña. Es una diócesis que está cerca de Puerto Príncipe, pero es una de las diócesis de los departamentos más bonitos. Y estamos trabajando con toda la gente, las autoridades, la gente de la oposición, la gente que son los notables, digamos, y allí yo creo que la unidad es la cosa que nos ayuda mucho. Y yo pienso que es una de las zonas en Haití donde hay menos violencia, porque como iglesia no estamos fuera. ¿Qué porcentaje de la población de su diócesis? Casi... No. ¿Qué porcentaje tiene acceso a la electricidad? Son pocos. Yo pienso casi 35% solamente. Sí, mis datos me dicen, porque yo he escrito un libro que sale ahora, que se llama La Energía, y yo hice un estudio profundo de Haití, me dice que el 28%, solo el 28%. En la zona nuestra más o menos 30-35%. Pero en el plan estratégico tenemos mucha agua. Hay que utilizar eso. Yo creo en lo que decía antes en la introducción sobre debemos hacer una conversión ecológica, como ha dicho Francisco y el Papa. Yo creo que esta conversión ecológica nos debe ayudar a incluir todo, a pensar en una manera no solamente global, sino local. Laudato sí. Yo creo que necesitamos eso. En la gran casa de todos. Sí, y también la electricidad no debe ser solamente cosas que van a crear poluciones. Debemos trabajar para obtener también, otorgar. Le pregunto esto, perdón, porque sin electricidad la concepción del desarrollo moderno de los pueblos no es posible. Sí. Entonces, lo primero que pudiera contemplarse en un plan de desarrollo de Haití es la electrificación de Haití. Perfecto. La electrificación,
La presa más grande que ustedes tienen, que fue construida por el ejército americano de 1953 a 1956, tengo entendido que es la Peligre, sobre el río Artibonito. Es una presa que cuando hicimos los estudios es de 50 megas, apenas está generando 26 megas, menos de la mitad apenas. Y entonces tiene unas 11 pequeñas presas más, pero el presidente Jovenel Moïse tenía un plan energético para instalar unos 60 megas en derivados de petróleo y unos 100 megas en energía solar y todo eso. Quisiéramos, bueno, yo sé que en las actuales circunstancias nada de eso es posible, pero uno de los problemas fundamentales de Haití es que solo en términos nacionales, solo de un 27 a un 30% de su población tiene acceso a electricidad. ¿Pero qué significa eso? Que tampoco tiene acceso a gas licuado de petróleo. Entonces utiliza leña y carbón para cocer sus alimentos en un porcentaje demasiado elevado. Y eso es un elemento tremendo. Eso ha creado la deforestación. Totalmente. Bueno, pues volveremos.